Buenas tardes a todos. Ya tengo que bajar el tono. Bueno, igual hablo alto porque esta mesa postpandrial pues tiene sus riesgos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar, por contar conmigo para esta mesa, para moderar esta mesa. La verdad es que a mí siempre me hace ilusión subirme a este escenario. La primera vez que me subí fue de residente, cuando expuse mi primera sesión general. Y bueno, me hace ilusión participar en una mesa que hable sobre docencia. Esta cuarta mesa se titula «Cómo formar profesionales para el sistema del futuro». La verdad es que pensando un poco en la moderación y en tratar de aportar algo yo inicialmente, bueno, creo que la formación sanitaria especializada tiene a día de hoy un reto muy importante, y eso es porque está directamente relacionada con la sociedad en la que nos encontramos. Estamos en una sociedad que es cambiante, una sociedad dinámica, una sociedad de consumo y también, por qué no decirlo, pues una sociedad demandante. Y a veces, la relación con el sistema sanitario, poco da la sensación de que quizás en algunas ocasiones no podría ir a la par con las necesidades que tiene el sistema. Y lógicamente, cuando trasladamos esto a la docencia, pues es bastante evidente. Entonces, en esta sociedad tan cambiante necesitamos buscar un escenario o pensar en cómo podemos formar a los residentes o en general cualquier profesional de la salud que esté en formación, no solo pensando en las necesidades del día de hoy, sino las necesidades del futuro. Y yo creo que esto va mucho más allá de, a veces, herramientas o de la inteligencia artificial, que continuamente estamos hablando de ella, sino que necesitamos reflexionar sobre el modelo. La mesa cuenta con 4 ponentes, está estructurada en 3 bloques. La verdad es que el otro día, preparando la mesa por hilo de correo, pedí el currículum, error, ¿no? Porque al final el currículum es tremendamente importante, pero también les pedí cómo no les gustaría que les presentase. Entonces, bueno, en la primera ponencia se titula de residente a profesional, cómo innovar en la formación sanitaria especializada. Contamos con un médico de atención primaria. La verdad es que, bueno, la atención primaria, sin ninguna duda, es un pilar fundamental en la sanidad. Yo creo que es el pilar básico sobre el que se debe construir el Sistema Nacional de Salud y por tanto, innovar y crear un modelo moderno y sólido, pues al final va a redundar o va a tener un impacto muy importante en el propio sistema. En esta ponencia contamos con Luis Antonio González Rodríguez. Claro, el otro día le pregunté cómo se definiría y me dijo un médico de pueblo enamorado, ¿no? Quizás esto sea lo más importante. Bueno, el hecho de que sea jefe de servicio del Centro de Salud de Allariz o jefe de estudios de la Unidad Docente de Atención Primaria o que seas gerente del Hospital de Valdeorras, pues yo creo que es algo realmente menos importante con el hecho de ser una persona, un docente vocacional, apasionado y lleno de ilusión, que trata de llevar todo esto a los residentes y a los alumnos. En la segunda ponencia, que se titula Aprender sin riesgo, la simulación como motor de innovación en salud. Bueno, un poco yo creo que aquí el contexto en que hoy en día que hablamos de medicina de precisión, que tenemos servicios y comisiones de calidad y que se nos exige la excelencia, de hecho la sociedad y los pacientes no lo exige, claro, coger y aprender cuando se nos está exigiendo esos resultados es un poco complejo y necesitamos unas vías alternativas para no seguir en el continuo ensayo-error y que, lógicamente, los errores del aprendizaje no tengan un impacto negativo sobre los pacientes. Aquí contamos con Mónica Rodríguez Carballeira, es internista, actualmente ejerce de directora de docencia y simulación en el Hospital de Valdebrón y tiene un compromiso docente de gran trascendencia, puesto que es la presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Interna y es vicepresidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias Médicas. Yo creo que entre sus retos y objetivos claramente está el de la renovación de los planes formativos y sentar las bases para la formación del futuro.
Y luego tenemos una ponencia 3, un poco así juguetona, divertida, porque está entre la presencia y la distancia. Se llama Aprender de otra manera, nuevas metodologías para profesionales del siglo XXI. Y al inicio de esta presentación hablaba del cambio en el modelo sanitario que obliga a cambiar el modelo docente, y hay que integrar muchísimas cosas: el aprendizaje experiencial, el aprendizaje invertido, la realidad virtual, la propia IA, la metacognición. Y contamos con 2 ponentes. En la distancia está Leire Nuere Salgado, que es directora del Instituto de Innovación en el Aprendizaje de la Universidad Francisco de Vitoria. Es profesora de competencias profesionales y habilidades de la persona en el grado de Ingeniería de Inteligencia Artificial de la misma universidad, y participa como invitada en el Consejo Europeo sobre Educación e Inteligencia Artificial. Y presencialmente contamos con Noelia Valle Benítez. Lo curioso es que Noelia tiene un canal de YouTube, y entonces, que de mucho impacto, más de 100.000 seguidores o suscriptores, pero sin embargo Noelia está de presencia y Leire está en la pantalla, ¿no? Igual podemos hacer al revés. Mejor tener las dos. Sin embargo, Noelia es profesora de Fisiología en el grado de Biomedicina en la Universidad Francisco de Vitoria, y es responsable de la implantación del modelo formativo en todos los grados de ciencias de esta universidad. Disponemos más o menos de unos 15-20 minutos por cada uno de los ponentes, y si os parece, al final hacemos algo de debate o unas preguntas, ¿vale? Entonces, cuando quieras, Luis. A ver si me lo voy a cargar. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a los organizadores, Pilar, especialmente compañera y amiga, Antonio, gerente de ACIS, compañeros y compañeros de mesa, asistentes, amigos. Voy a empezar mi ponencia pidiéndoles que no cierren los ojos, porque es después de comer y sería un poco arriesgado, pero sí que se imaginen un pequeño viaje por una comunidad, en este caso la nuestra, la mía, que supongo que tiene muchas similitudes con otras muchas de España, pero bueno, la nuestra es la mejor, la más bonita. A los que sois gallegos non fai falta que vos diga como é, e a los que sois de fuera, pues descubrirla es muy importante, muy atractivo. Y voy a hablar del entorno asistencial de Galicia, solo un par de minutos para situarnos y para intentar trasladar que el título de esta ponencia, que es Innovar en formación sanitaria especializada, formar estudiantes, residentes, alumnos para el futuro, tiene un objetivo que es a muy largo plazo. Un objetivo que pretende tener unos resultados lo más inmediato posibles, pero pensando en este entorno que hoy tenemos dentro de 30, 40 o 50 años, que creedme, pasan muy, muy rápido. Tenemos un entorno sociosanitario con una tremenda dispersión geográfica, con una orografía complicada en algunos casos, en el medio rural de Galicia, como conocéis, en otros, en el resto de España sucede también en muchos. Quiero advertiros, perdón que se me ha olvidado, que tengo un conflicto de interés importante, y que es que, como decía Jaime, tengo un sesgo, que soy médico de atención primaria, soy un enamorado de la medicina de familia y soy un enamorado de la medicina rural, aunque también he trabajado en entornos urbanos, ¿no? Y por lo tanto, y soy jefe de estudios de una unidad docente, y ese sesgo se me va a notar a lo largo de toda la charla, o sea que pido disculpas anticipadamente. Bueno, pues en ese sesgo deciros que Galicia, que es una población muy rural, con un alto envejecimiento, una alta dispersión, con pacientes crónicos complejos y pluripatológicos, que también tiene zonas donde hay una alta densidad de población, cercanas al mar, Vigo, Coruña, etcétera, con un perfil de población nuevo también que está emergiendo, el perfil de población migrante, que nos va a condicionar también determinadas actitudes asistenciales y determinadas decisiones. Tiene todo eso, tiene muchas residencias sociosanitarias precisamente por ese perfil de envejecimiento de la población, que requieren también innovaciones tecnológicas para atenderlas correctamente, y tiene también una dotación muy potente en equipamiento. Por lo menos ahora yo voy a hablar de atención primaria, insisto, los centros de salud, como dicen ahora nuestros pacientes, ahora aquí tendes de todo, efectivamente. Antes teníamos un electro, un fonendo y un aparato, un tensiómetro.
Ahora tenemos un electrocardiógrafo, tenemos bisturí eléctrico, tenemos espirometría, tenemos ecografía, tenemos muchos medios para poder ejercer una medicina de alta calidad desde el punto de vista científico, desde el punto de vista tecnológico. Y tenemos consultas, tenemos telemedicina, más o menos implantadas en un grado o en otro, tenemos inteligencia artificial en cualquiera de nuestras pantallas. Entonces, todo eso quiero ponerlo en contexto porque vamos a ir haciendo un pequeño viaje de la evolución a la innovación. En el año 1988 yo estudiaba sexto de medicina, antes era una carrera, no era un grado, se llamaba así, la carrera de medicina, y el libro más pequeño que tenía debía ser el Harrison, uno de estos, que pesaban pues 4 kilos cada uno, y estudiábamos por ese tipo de libros. Teníamos unos ordenadores que yo tuve la suerte de engañar a mis padres, pobres ellos, trabajaban mucho y ganaban poco, y me compraron un ordenador, se llamaba así, era un Astra 8256, que tenía un disco de 5 1/4 y entonces podías guardar aquello que escribías. Era una máquina de escribir un poco sofisticada y eso me permitió hacer en aquel momento las memorias de las rotaciones del último año de carrera y me permitió, bueno, pues compartirlas cambiándole el nombre con el resto de los compañeros y a cambio de eso pues obtenía otro tipo de beneficios cuando salíamos a celebrar como jóvenes que éramos el ocio. Bueno, eso evidentemente ha ido cambiando, pero fijaros que no ha pasado tanto tiempo. Solo han pasado 36, 37 años. Eso ha ido cambiando y hoy tenemos telemedicina, inteligencia artificial. Seguimos teniendo a esos pacientes crónicos complejos, más complejos todavía, porque ahora viven más y con mejor calidad de vida, aunque eso podríamos debatirlo. Pero en principio es así y tenemos un conocimiento ubicuo e inmediato. Ahora cualquier cosa que queramos saber la podemos tener al momento, ¿no? Surge esta pregunta a la hora de desarrollar la charla. ¿Estamos entrenando para la sanidad del 2040, del 2050, con un sistema docente del año 2000? Por no decir antes, ya me paré en el 2000 porque el año del euro, ¿no? Entonces yo creo que debemos empezar a pensar en que tenemos que redefinir nuestro rol docente, ¿no? Nuestro rol docente tiene que pasar de ser como estábamos siendo hasta ahora, incluso yo me atrevería a decir seguimos aún así, pasar de contenedores de información, de una transmisión pasiva de conocimientos, yo tutor, te enseño a ti residente, te enseño alumno, te explico lo que hay, esto es lo que hay, tú lo guardas, lo memorizas y mañana prepárate esto para traerlo estudiado, vete al Harrison ese, vete al libro ese que tenías, que era lo que teníamos nosotros y lo que nos mandaban nuestros tutores, y al día siguiente llevamos un resumen de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca, de lo que fuera. El tutor era como un oráculo, un experto que te transmitía conocimientos y tú como residente o como alumno los recogías, los intentabas interiorizar, memorizar y guardar para usarlos clínicamente. Bueno, pues deberíamos pasar a ser entrenadores de competencias, ya que los programas, como bien sabéis todos, los POEs, hablan de competencias transversales, etcétera. Debemos intentar enseñarles a trabajar por competencias, a trabajar bajo presión, bajo la incertidumbre y a utilizar todos esos conocimientos que sin duda tienen y tienen en su mano, saber cómo utilizarlos, cómo ejercerlos. En una palabra, qué hacer con ella, qué hacer con esa información. Y para eso, muy someramente, vamos a comentar 3 pilares, 3 grandes pilares, creo que vamos a hablar de alguno más después y de gente más experta que los comentará, que creo que son la simulación avanzada, que es una simulación que cuando le hablas de simulación normalmente a los resis lo que piensan es grandes entornos tecnológicos, una UCI, una REA, un quirófano, procedimientos muy complejos y demás. Bueno, en atención primaria tenemos que adaptar la simulación a lo que hacemos en atención primaria, a lo que debemos hacer en atención primaria. Y nuestro escenario es un escenario de muy alta complejidad, pero no tecnológica, sino relacional. Yo siempre les digo e insisto, y no me cansaré de decirlo, y dentro de 2 años cuando me jubile lo seguiré diciendo, que tratamos a personas, no a enfermos, a personas que tienen enfermedades.
pero tiene muchos más condicionantes, aparte de las enfermedades. Entonces, nunca podemos olvidar que el médico de familia, si cualquier médico lo tiene que ser, cualquier enfermero lo tiene que ser, el médico y el enfermero de familia, más si cabe, porque somos los que vemos todos los días a todos los pacientes durante muchos años. Entonces, tenemos que saber manejar, enseñarles a manejar esos escenarios de alta complejidad, cómo transmitir malas noticias, cómo tratar situaciones de salud mental agudas que surgen, cómo detectar subyacentes problemas de agresión en el ámbito familiar o en el ámbito de una agresión sexual o cualquier cuestión difícil de manejar en consulta. Eso tenemos que enseñarlo y lo podemos enseñar simulando. Con simulaciones lo enseñamos mucho mejor, porque luego lo podemos analizar. Evidentemente la simulación se hace en un entorno en el que no hay pacientes reales, podemos trabajar esa simulación y decir, pues mira, vamos a repasar, le hemos grabado, ¿qué hemos hecho? Esto lo hemos hecho bien, esto lo hemos hecho mal, esto lo hemos hecho regular, cómo ha reaccionado el paciente con el que estamos haciendo la simulación, y podemos hacer ese debriefing reflexivo. Yo el otro día, hablándolo con tutores, decía, a ver, que son 5 minutos. Bueno, Luis, pero son 5 minutos, la asistencia sanitaria, tal, y vuelta siempre a la asistencia sanitaria. Y luego cuando lo hacemos sí que nos da tiempo. Ya sé que hay días que no. No voy a ser yo el que diga que las agendas de primaria tienen pocos actos. No voy a decir. Pero también voy a decir que sí podemos estructurar nuestras consultas para dedicar un día cada 3 a hacer una simulación que nos lleva 2 minutos y medio, 3 minutos, 5 minutos. ¿Tal? Y eso al residente sí que le aporta mucho. Por lo tanto, el valor realmente no está en la simulación en sí misma, sino en la reflexión que hacemos después de esa simulación. Lo vais a hablar después, supongo, por lo tanto, voy a ser muy breve. El aula invertida, el microlearning, perdón. Hoy lo que buscan, la información la tienen a golpe de mano, de bolsillo, de un teléfono, de un ordenador, como tengo yo aquí delante. Por lo tanto, yo creo que lo más eficaz y realmente el feedback que estamos recibiendo en pequeñas iniciativas que estamos poniendo en marcha en ese sentido son formatos breves, formatos cortos. Les cansa todo muy rápido. Y no sé cuántos jóvenes estamos. Es así. Tenemos que adaptarnos a que el equilibrio profesional y vital que tiene hoy un residente que va a ser médico o enfermero dentro de 2 días o de 2 años es diferente al que teníamos los que tenemos 64 años. Es distinto. Pero no va a cambiar eso. No podemos cambiarlo. No podemos decirles que ahora tenéis que hacer esto como hacíamos antes. No. La sociedad es otra, la realidad es otra. Y entonces tenemos que adaptarnos a ellos y a nuestro entorno asistencial y a las realidades asistenciales que también han cambiado y son diferentes. Y hay aquí muchos pacientes, representantes de pacientes, tenemos pacientes expertos. Vale, si tenemos pacientes que tienen un nivel de conocimiento que a veces no saben trasladar a la realidad clínica y nosotros tenemos que saber enfocárselos, pero tienen un alfabetismo que no tenían muchos de nuestros pacientes muy añosos en este momento. Por lo tanto, conclusión, adaptemos este tipo de formatos a la realidad. Le comentaba antes a Mónica, ¿verdad? A Mónica, hablando mi hija es pediatra en Barcelona, en Sant Joan de Déu, y desarrolló el otro día una app, supongo que con varios, en su tesis doctoral y no sé qué, y es tiene así algún detalle catalán, es bastante tacaña, ¿sabes? Y me dijo, papá, me pagan por esto. Y le dije, mira, voy a dar una charla, voy a hablar de gamificación y tal. Y dice, ¡buah! ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! Porque ya les empieza a cansar ya. Como ya llevan haciendo cosas de gamificación varios años, es decir, necesitan nuevos retos, nuevos formatos. Entonces, tenemos que procurar dar ese tipo de formatos. Al que me refería. Estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el área sanitaria nuestra, con los residentes de familia, empezamos a hacerlo este año, por retos clínicos móviles. Preparan entre un grupo de 3, 4 o 5, un reto clínico mensual, lo pasan al WhatsApp comunitario y cada uno se lo prepara, se lo estudia, se lo trabaja y luego se pone en común el día que hacemos las actividades conjuntas. Se puntúa normalmente y se intentan buscar algunos premios. Tenemos que hablar con ACIS a ver si nos patrocina algún premio más porque tenemos muy poco presupuesto y les está gustando el tema de la competitividad sana, la competitividad basada en, porque has dicho,
puntuaciones basadas en guías clínicas, etcétera. Se ha hecho con un cierto rigor, con un cierto criterio de estandarización de la clínica. ¿Y qué les permite? Bueno, pues entrenarse en agilidad, estimular el autoaprendizaje y fortalecer la toma de decisiones luego en consulta basada en la evidencia, que la van a tener que tomar en cuestión de minutos, ¿no? Pero hay algo que evidentemente vamos a tener que ir de la mano de él o de ella si queremos implementar todos estos cambios, porque si no va a ser muy difícil que se expandan, que se extiendan a toda la red asistencial. Y es el papel del tutor. El papel del tutor evidentemente tiene que cambiar. El tutor hasta ahora, pues, bueno, era el oráculo que decíamos antes. El papel del tutor tiene que ser un mentor, tiene que ser un facilitador, tiene que enseñarte a qué tienes que pensar, cómo tienes que pensar y qué soluciones tienes que buscar, más que decírtelas, ¿vale? Y tiene que acompañarte y estimular tu pensamiento crítico. El residente tiene que irse para casa pensando en cómo puede mejorar la calidad de vida de los pacientes que ha atendido, porque la guía clínica, insisto, hace así y ve, le dice, mira, ¿cuáles son los valores del AMPA? No sé, pero en 2 segundos ya lo sabe. Claro, no se lo aprende, no hace falta. Innecesario, tienen razón, ¿para qué? Yo me los tuve que aprender, se me han quedado ahí, pero estoy gastando neuronas innecesariamente. Pero sí tienen que aprender a cómo gestionar bien una consulta, qué decisiones tienen que tomar en cada momento, porque un traslado a un hospital no es cosa menor, porque tiene muchos condicionantes, no solo clínicos, sino sociosanitarios y personales. ¿Vale? Y estamos hablando a lo mejor de un traslado a 100 kilómetros de distancia del sitio donde vives, una persona que vive sola, que sus hijos están emigrados en Suiza, etcétera, etcétera. El traslado de una persona o el mandar a una persona migrante que todavía no habla bien nuestro idioma a una consulta especializada, si no es necesario. Bueno, entendéis, sabéis a todos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces es importante que la innovación la vayan haciendo las personas en el aprendizaje y en este caso los tutores como mentores y como facilitadores clave. Pasaríamos entonces a una calificación pasiva que estamos haciendo hasta ahora, que estuvimos haciendo hasta ahora, que igual era la que podíamos hacer, ¿vale? Pero tenemos que cambiarlo, no podemos seguir con ese tipo de calificaciones y de evaluaciones. Hacer una evaluación basada en un coaching en tiempo real, donde la dimensión, el enfoque sea formativo, sea competencial, hagamos observaciones directas y no exámenes teóricos o valoraciones finales de bueno, me pareció que entendió. No, podemos hacer 2 exámenes pequeñitos de 5 minutos de observaciones clínicas, de observaciones de habilidades y hacer un debriefing, un análisis de todas ese tipo de actividades que hace el residente en su día a día. Al final, si somos unos buenos entrenadores, el residente va a tener una formación mucho más cualificada y mucho más global y mucho más estandarizada. Por lo tanto, mi propuesta vendría a ser una ruta de implantación modular, pero sostenible en el tiempo y, por supuesto, mejorable e implementable en el tiempo, detectando primero qué necesidades tenemos en cada una de las unidades docentes, en cada uno de los hospitales, cada uno de los centros de salud, qué necesidades tiene el residente, cómo se las podemos aportar, y el modelo digital y la IA están ahí y nos van a ayudar muchísimo. El tener una biblioteca colaborativa, un microlearning móvil de fácil acceso, y si es hecho por ellos, aunque sea supervisado por nosotros, por expertos, más expertos evidentemente, le van a dar mucho valor y probablemente lo usen más. Ya sé que soy muy abuelete y voy a recordar cosas, pero los más mayores recordarán el libro de urgencias del 12 de octubre. El primero que hicieron, creo recordar, no sé si fue el primero, igual en Cataluña hubo otros modelos y yo los desconocía, ¿no? Porque sois muy innovadores en ese sentido. Lo hacían residentes, evidentemente estaba supervisado. Aquello tenía un exitazo tremendo, porque era muy bueno y además porque era hecho por residentes y todos los residentes le pedían, por favor, consígueme este libro y tal. Bueno, la práctica es fundamental y la consolidación. Hay que medir lo que hacemos, porque de nada vale lo que decimos en calidad si llegamos a... Yo creo que lo hice muy bien. No, a ti te han evaluado y lo has hecho efectivamente excelente, mejor que muy bien o regular. Y las medidas que vamos tomando tenemos que irlas analizando e irlas implementando en la medida que aporten mejoras. Y si no, desecharlas. Nos podemos equivocar, nos vamos a equivocar, no cabe duda, pero solo no se equivoca el que no hace nada, evidentemente.
Y el cambio no es algo que vamos a cambiar de aquí para mañana, no, es un camino progresivo, hay que empezar por pequeñitos pasos, normalmente, y al final podemos conseguir llegar a un buen camino. Ya para finalizar, bueno, una especie de fórmula de innovación sanitaria en la que en el numerador estaría lo importante que son las competencias, y las competencias en formación sanitaria especializada yo creo que son similares en hospitalaria, en primaria, en farmacia, en biología, en enfermería y en medicina. Son competencias técnicas, humanas, en nuestro caso son muy importantes en atención primaria las competencias de comunicación y las competencias de gestión de la incertidumbre. Muchas veces nos comparamos o incluso nos comparamos negativamente. Yo trabajo en un entorno de urgencias y creamos pequeños nichos de no sé qué, porque al final tenemos que convivir todos. Hay entornos en atención primaria de mucha incertidumbre. Estar en Piedrafita del Cebreiro, no se me ocurre otro sitio más lejos, seguro que lo hay, solo, con una ambulancia que sí, que te vendrá dentro de un cuarto de hora, 20 minutos, si no está ocupada en algo, con un infarto, con un ictus, con una amputación porque un tractor le ha pillado la pierna y está sangrando y tiene un torniquete mal puesto. Pensad que no es fácil estar en un entorno más controlado y con mucha más tecnología y con compañeros al lado y compañeras, ¿no? Por lo tanto, eso y el acompañamiento, la mentoría del tutor, el feedback que el tutor le puede dar a todo el aprendizaje del residente es fundamental. Si conseguimos aumentar ese numerador y disminuir el denominador de lo que no aporta nada, esa rigidez analógica, esas clases magistrales que lo tengo aquí mientras me lo estás contando, la hipertensión arterial, si lo tengo todo aquí, lo tengo ahora resumido además en una infografía que he hecho con Notebook y le he repasado y está bien hecha y está preciosa porque me pone esto para que no me olvide. Entonces, ese tipo de clases probablemente tengan que desaparecer y la burocracia docente también tenga que desaparecer y la evaluación deberá ser, como comentábamos antes, basada en simulaciones reales y en análisis y evaluación de habilidades. Por lo tanto, propongo que nuestra misión sea reducir ese denominador lo más posible para poder multiplicar el valor que pueden tener, que van a tener y que seguro que tendrán nuestros futuros especialistas, porque yo ayer que tuve la reunión con ellos, que tuve una reunión, voy bien de tiempo, ¿verdad, Jaime? Un minuto, sí. Tuve una reunión en la que los primeros 10 minutos las caras eran de este hombre es un psicópata, nos va a suspender la residencia, nos va a echar de aquí, porque bueno, había cosas que hay que poner en su sitio en determinados momentos y hay que ponerlas de modo muy claro. Al final son reuniones que hacemos cada cierto tiempo con todos en positivo, ¿no? y para hacer cosas. Y después de decir todo lo que no estaban haciendo bien y que tenían que tener la responsabilidad de que tienen un contrato laboral y son trabajadores, sí, en formación, pero trabajadores. Sí, porque yo ya el speech ese de somos mano de obra barata ya desapareció. Este año ya no lo dijeron. Ya no lo dijeron. Porque ya les dije el primer año, sí, soy mano de obra más barata que yo. Solo faltaría, pero es la mano de obra que tenemos. Hay gente que gana mucho menos que vosotros, y que igual se ha esforzado tanto más que vosotros. Entonces, bueno, romper determinados speech que hay que mejorar, por supuesto, que hay que exigir, por supuesto, que tenéis deberes, derechos, todos los del mundo, pero hay que exigirles también responsabilidades, porque son personas que son compañeros, que son médicos y enfermeros que en 4 años van a estar cuidando y atendiendo a nuestros padres, abuelos, hijos y nietos. Y eso yo creo que no debemos perderlo nunca de vista, y no deben perderlo nunca de vista. Y es lo que les intentamos transmitir. Y esto les puede ayudar. Yo creo que les puede ayudar este tipo de iniciativas. Iniciativas como esta. Ayer me dijeron, te diré, Pilar, que no te lo había comentado, bueno, os lo digo a todos, pero especialmente a Pilar porque lo hablamos más de una vez, que a ver cuando hacíamos un curso de estas cosas, de innovación, de tal, de no sé cuánto. Digo, bueno, pues mañana según salga os digo si lo hacemos o no lo hacemos. Lo dijeron ellos dentro de, cuando hacen ellos sus propuestas, hacemos unas matrices y demás, salió eso como una de las primeras cosas. Y bueno, esos son
parte de mi familia en el último año, así que ahí están. El mérito de hacer las cosas al final, nosotros tenemos que transmitírselas, pero el mérito es de ellos y consiguen hacerlas. Hemos hecho ya algunas cosas innovadoras y pensamos, con las aportaciones todas que estamos escuchando aquí estos días y las experiencias que estamos compartiendo, pues intentar hacer algunas más. Muchísimas gracias y recordar nada más que la innovación más urgente, más importante, es la que hacen las personas. Muchas gracias por escucharme. Ay, sí, perdón. Vamos a echar un poquito el ordenador para... Moi buenas tardes, moi boas tardes. Se me permiten, eu quero empezar felicitando os organizadores deste congreso, non só polo contenido absolutamente necesario, sino por esta vertiente práctica que lle dan, que creo que é magnífica. Pero, sobre todo, agradecer esa oportunidade de vir e participar, porque é un tema que me apasiona, pero, ademais, eu nacín nunha aldea moi cerquiña daqui, veño cada ano a recuperar enerxías e ter a oportunidade de vir con unha excusa científica, a verdade, que encheme de ilusión, de verdad. Bien, dicho esto, entro en materia y lo primero es decirles que quien sea que escogió el título para mi ponencia, pues es el resumen de lo que quiero decir. Yo quiero hablar sobre todo de la simulación. La simulación es una forma de aprender sin riesgo y es, sin duda, un motor de innovación en salud. Y esto es un poco lo que en los siguientes minutos quiero ser capaz de argumentar. Empezaré haciendo un poquito un contexto de la situación actual de la educación sanitaria. Brevemente, por si alguien no conoce la simulación, intentaré explicar qué es lo que nos aporta y el por qué es importante en salud. Explicaré nuestra experiencia, no la mejor, la nuestra, por si a alguien le puede servir. Y acabaré un poco haciendo una reflexión propia sobre un nuevo paradigma de educación alineado con este título de Non vimos falar, vimos cambiar. Y ya les adelanto que coincido absolutamente con lo que ha dicho Luis. Creo que como docentes no puede ser de otra forma, pero podría sonar extraño, primaria, hospital, alta complejidad. La esencia es la que ha resumido muy bien Luis en su presentación. Bien, el contexto. Les comparto, en el último año he tenido la oportunidad de estar en diferentes reuniones de ámbito internacional donde se reflexionaba sobre la educación sanitaria y tal, y hay una serie de cosas que se repiten continuamente y que comparto ahora con todos vosotros, ¿no? Todo el mundo habla siempre, y creo que todos estaremos de acuerdo, que el sistema sanitario está en una situación de presión. Presión a nivel asistencial porque tenemos un envejecimiento poblacional, lo que supone una mortalidad creciente, una complejidad que es un reto cada vez mayor a nivel organizativo y tecnológico, una sociedad que cada vez nos demanda más, nos pide más calidad, seguridad y equidad. ¿Cómo no? Y en paralelo a todo esto se habla de un déficit de personal, una crisis global del workforce. Y esto, si le ponemos un poquito más de detalle, ¿qué significa? Bueno, probablemente nos faltan profesionales sanitarios, probablemente los que tenemos están mal distribuidos, probablemente con mucho desgaste, pero sobre todo la formación que tienen no está respondiendo a las necesidades del sistema actual. Cada vez tenemos más personas para formar y nos encontramos con la situación que cada vez tenemos menos capacidad docente, menos docentes clínicos y menos tiempo dedicado a la docencia. ¿Por qué? Porque nos miden sobre todo por indicadores puramente asistenciales y la docencia a día de hoy sigue siendo aquello marginal, aquello que depende sobre todo del altruismo y la buena voluntad de unos cuantos ingenuos en los que probablemente estamos todos los que estamos aquí, ¿no? Esta situación, hay organismos muy potentes a nivel internacional que se agravó significativamente de la pandemia, pero venía ya de antes, ¿no? Por lo tanto, es indiscutible que estamos en un momento en que necesitamos un nuevo modelo educativo. Tenemos, por tanto, un desafío. Hay una brecha importante entre cómo formamos a los profesionales y la práctica real. Luis lo ha comentado muy bien. Estamos formando como en el siglo XX y las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Algunos detalles concretos. Seguimos formando centrándonos en contenidos, cuando lo que en realidad necesitamos son otro tipo de competencias. Ahora entraremos. Formamos en silos, enfermeras, trabajadores sociales, médicos. Luego trabajamos todos de forma interprofesional, pero nos lo encontramos en la realidad. No venimos preparados para ellos y no estamos enseñando
a gestionar la incertidumbre. No solo si trabajamos en Piedrafita, en el día a día todos tenemos la incertidumbre, aunque solo sea de la velocidad del cambio. Y esto insertado en nuestro trabajo y nuestras necesidades diarias. Volvamos a las competencias. Es obvio, y todos estaremos de acuerdo, que hoy en día, con la velocidad del cambio que se está produciendo a nuestro alrededor, los profesionales sanitarios necesitaríamos estar formados en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, Big Data, simulación, ahora hablaremos, pero fijaros, las grandes olvidadas, esto no tiene nada de nuevo, las habilidades no técnicas son absolutamente necesarias y siempre se ha dado por hecho, y me temo que mayoritariamente lo seguimos haciendo, que esto o viene puesto de los genes o de casa. Pues no. Esto se aprende y se entrena, pero es más, la literatura nos dice que más del 70%, las 3/4 partes de los errores que se producen en el entorno sanitario, no es por falta de pericia o habilidad técnica, fallamos en esto, todos. Y luego hay otras cosas que suenan a nuestro alrededor y que tenemos que ir incorporándolos porque afectan a nuestro trabajo sanitario. Y hablo, como no, de la perspectiva de género y de salud planetaria. Lo he puesto más pequeño, pero está ahí y lo tendremos que ir incorporando, queramos o no, ¿no? Si tenemos un desafío, tenemos una oportunidad. ¿Esto qué significa? Pues que hay que cambiar la forma de enseñar, tiene que ser un aprendizaje experiencial, activo, personalizado, interdisciplinar, pongo la OMS porque esto lo sitúa repetidamente en sus informes como un elemento clave para la eficiencia del sistema sanitario. Tenemos que incorporar las tecnologías. Y luego el docente, totalmente de acuerdo, es clave. El docente tiene que empezar también a adaptarse y tiene que cambiar, tiene que diseñar esas experiencias y promover la reflexión sobre ellas. En este contexto, por lo tanto, la formación de los profesionales sanitarios tiene una responsabilidad clara en dar respuesta a esa situación de tensión, a esa crisis del sistema sanitario. Tenemos que formar a los profesionales de otra forma. Y la simulación es un elemento, evidentemente no el único, pero es un elemento muy importante que nos puede ayudar a dar respuesta a estas necesidades de formar de otra forma, de incorporar tecnología en otras competencias que acabamos de mencionar. Muy brevemente, ¿por qué la simulación aporta algo a las profesiones sanitarias? Si nos vamos a mitad del siglo pasado, un pedagogo, Ed Dardale, diseñó un cono de aprendizaje donde clasificaba diferentes formas de emitir información en función del porcentaje de aprendizaje que conseguían. Es decir, de lo que leemos, de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que hacemos. ¿Cuánto de todo esto nos queda fijado en el aprendizaje? Pues básicamente depende de lo que participa el alumno en aquello que está viendo, oyendo, haciendo. Cuanto más participativo es el medio, más fijamos el aprendizaje. La simulación clínica está en la base de la pirámide. Después del hacer directamente con el paciente, es lo que nos permite un porcentaje de aprendizaje mayor. Y esto no es nada nuevo, alguien lo había dicho ya unos siglos antes. La simulación está integrada en otras profesiones de hace muchísimos años. Un piloto no puede levantar del suelo un avión, sino durante toda su vida justifica unas horas de simulación de forma continuada. Nosotros tenemos una especie de patente de corso, los profesionales sanitarios, de que nunca nadie nos ha pedido que demostremos que nuestras competencias siguen vigentes, nunca nos han pedido que simulemos nada y todo el mundo da por hecho que es normal que aprendamos en vivo y que hagamos las cosas directamente sobre pacientes. Es bien curioso, ¿no? Bueno, esto empieza a cambiar un poco. De hecho, en el mundo anglosajón, de forma muy significativa, a raíz de un artículo que se publicó en el 2000 que decía errar es humano. Y en este artículo se decía que aproximadamente, que la tercera causa de muerte en entorno hospitalario es por un error. Es decir, absolutamente evitable. Esto luego se confirmó en otros artículos posteriores y ya os adelanto, estos son datos de la semana pasada en la sede de la OMS en Francia, donde a datos de día de hoy, allí se decía que 1 de cada 10 pacientes sufre un error, llega al paciente. Imaginaros la cantidad de errores que se producen que no llegan al paciente. Esto supone un 15% del gasto sanitario y unos 3 millones de muertes al año. Por lo tanto, podemos decir que el error existe, nos equivocamos, nos equivocaremos siempre y el gran pecado es esconderlo. Y esto es muy importante para la simulación clínica, porque uno de los elementos claves de la simulación clínica es convertir el error en una oportunidad de aprendizaje.
Resumiendo, la mayoría lo sabéis, pero la simulación consiste precisamente en reproducir el entorno donde estamos trabajando clínicamente, el que sea, para practicar, aprender, evaluar, para adquirir conocimientos. Y nos permite repetir una misma situación las veces que consideramos oportunos, provocar errores o situaciones que pueden conducir a error, practicar aquellas situaciones infrecuentes, sino cómo mantenemos la pericia en su manejo. Pero lo más importante de todo es que al final de la simulación hay una evaluación. O un análisis, perdón. Este es el esquema básico, ¿eh? Tenemos un briefing, una introducción, donde sobre todo aquí lo importante es crear un clima de confianza. Lo que pasa en simulación se queda en simulación. No se va a juzgar a nadie. Todo el mundo tiene que tener el compromiso de esforzarse en entender que aquello no es real, pero hay que comportarse como la realidad. La simulación, 10-20 minutos, no tiene que ser más, con unos objetivos muy concretos, muy bien trabajados y un prediseño muy bien elaborado. Y luego el debriefing, donde se analiza lo que ha pasado. Pero ese análisis debe ser conducido por alguien experto en esta metodología. No es vengo aquí a decir lo que me parece, no. Y esto es algo clave. Tenemos que tener a gente formada que sepa diseñar un escenario, conducirle y hacer este análisis posterior. Si las competencias constan de conocimientos, habilidades y actitudes y valores, la simulación nos sirve sobre todo para entrenar las habilidades y las actitudes y valores. Podemos aprender de una forma segura y ética. Pero en este debriefing que comentábamos antes es muy importante esta parte, la de actitudes, valores y también las emociones. Porque, nos guste o no, gran parte de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer está movido por las emociones que nos rodean y las propias emociones. Por tanto, analizar las emociones que están detrás de una determinada serie de acontecimientos o actos en una simulación es clave para fijar el aprendizaje que se busca en esa simulación. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, el momento oportuno, el propósito justo y el modo correcto, eso es más difícil. Bien. Con todo esto, en lo que llevamos de siglo, la simulación ha sufrido un incremento exponencial, sobre todo en el mundo anglosajón. Ahora está llegando con fuerza aquí. Hay que decir también que hubo un motivo económico. En Estados Unidos, las mutuas se dieron cuenta de que cada dólar que invertían en simulación se ahorraban 10 en indemnizaciones. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Consecuencias. Han ido incrementándose de forma exponencial las publicaciones que miden el impacto de la simulación. Han aparecido guías de buena práctica, códigos éticos, diccionarios, sociedades científicas, congresos. Es una auténtica subciencia actualmente, ¿no? ¿Y qué se necesita para hacer simulación? Normalmente nos vamos directamente a pensar en espacios y tecnología. Bien. Pues lo esencial, lo más importante, son las personas, los docentes. Y aquí empezaré hablándoles de esta experiencia que tenemos nosotros, ¿no? Los dos empezamos con 4 personas que teníamos expertas en esto, a compartir el conocimiento que ellas tenían, porque sin estas personas profesionales formados en simulación no hubiéramos podido hacer todo lo que viene después. ¿Y cómo empezamos? Yo llegué a Vallebrón en el 2017 con el encargo de ser jefa de estudios y directora de docencia. Tenía ya muy claro que la simulación había que incorporarla y lo primero que hice fue, aprovechando que estaba en el equipo directivo, intentar comenzar a informar y formar a los directivos. Mi jefe, el gerente, por supuesto, las otras direcciones, supervisoras. Esto que fueron varios meses de sesiones informativas y sesiones también formativas. Hicimos cursos de 4 horas a quien quisiera para explicar qué era la simulación y por qué. El objetivo era que todo el mundo entendiera que esto tenía que ser un proyecto de todos, un proyecto transversal, interdisciplinar y de todo el hospital. Luego bajamos un poquito más y empezamos a trabajar ya con jefes de servicio, tutores, y aquí el objetivo era qué tenéis, qué hacéis, qué os falta, qué os gustaría. Con esto pudimos diseñar un mapa de las necesidades y los recursos que ya había. A partir de aquí conseguimos unas becas europeas para tener los espacios, pero sobre todo, y lo más importante, empezamos a trabajar con las personas a partir de estas necesidades que había para analizar cuáles de estas necesidades se podían convertir en una actividad de simulación y
empezamos a hacer actividades de simulación midiendo siempre el impacto, midiendo siempre el resultado, intentando corregir, mejorar o cambiar las cosas para hacerlas siempre según esas necesidades. El resultado fue que construimos un programa de simulación para residentes. La ventaja es que como jefa de estudios y presido la comisión de docencia lo pudimos incluir en los itinerarios formativos y empezamos también, a partir de ese grupo de 4 personas que eran muy expertas en simulación, creamos un curso acreditado para formar a compañeros que nos hacían de docentes imprescindibles para los otros cursos de simulación, ¿no? Nuestra visión en aquel momento era que si metíamos la simulación en estos itinerarios formativos, llegábamos a todas las especialidades y allí pasarían al staff. Y así es. Actualmente la mitad de la formación que hacemos es para residentes, la mitad para staff y mucha mixta, ¿no? Y además siempre con la idea de hacerlo de manera interdisciplinaria y pensando en las habilidades técnicas, pero sobre todo en las no técnicas, ¿no? Este es mi equipo, fabuloso, fantástico y con ilusión y ganas, sin ello es imposible. Estos son algunos de los primeros programas que pusimos en marcha para residentes. Si os fijáis, ninguno de ellos era para una única especialidad. Para optimizar recursos, espacio, tecnología y sobre todo tiempo de los docentes, todos ellos integrados en el itinerario formativo. Aquí tenéis un ejemplo. TEAMS es entrenamiento de trabajo en equipo asistencial multidisciplinar en salud. Es un programa que hacemos a través de una plataforma que luego os cuento y participan cada día, en cada jornada, residentes de enfermería entre 6 y 8 y lo hacemos de forma a distancia porque tenemos 600 residentes y no nos caben todos en el centro de simulación. Luego hablaremos de esto. Y este es los cursos que tenemos de formación de instructores que los seguimos haciendo cada año porque necesitamos un banco, una cantera de instructores muy amplia para poder dar respuesta a todas las necesidades formativas que tenemos. Y les ofrecemos también a los residentes mayores, pueden formarse como instructores. Es un poco un regalo que les ofrecemos y que pueden acabar la residencia con esto. Es una herramienta, además, de motor de innovación no solo en docencia, en otras cosas también. Pero dentro de la docencia, una de las cosas, por ejemplo, que a nosotros nos sirvió, no hay nada como la necesidad, y esto nació en el COVID. En el COVID empezábamos a tener unos cuantos espacios para simulación que se convirtieron en una UCI COVID durante más de medio año. Nos quedamos sin espacios y además no podíamos hacer formaciones juntos. Y pensamos en hacer Serious Game. Es un videojuego. Conseguimos también ayudas europeas y esta es una herramienta donde tenemos diferentes escenarios a donde se conectan simultáneamente los participantes y bajo el liderazgo de un instructor y hacemos lo mismo, un briefing explicando lo que vamos a hacer, el escenario interactivo, lo hablan entre ellos, hablan con el paciente, liderado por el instructor y luego otro, el debriefing al final en el marco de una teleconferencia. Actualmente estamos haciendo y validando ya con los compañeros de primaria un escenario que es una consulta donde aquí introducimos la IA, el paciente habla con de acuerdo con unos prompts que damos a una inteligencia artificial y que esto nos permite llegar mucho más fácil, que uno de los objetivos es, si creemos que la simulación funciona, hay que universalizarla, no puede ser un elemento más de asimetría, sino que tendría que llegar a todas partes. Lo que estamos buscando es que esto pueda llegar sobre todo a todos los centros de primaria, los más recónditos, y que tengan un elemento innovador de formación que ellos luego podrán utilizar para lo que quieran, porque se podrá programar para cualquier tipo de formación. Esto es un ejemplo, algunos de los escenarios que estamos desarrollando. Estamos también trabajando con un elemento que es la realidad virtual inmersiva. Mi equipo dice que tenemos una relación de amor-odio con las gafas. Según y cómo se vean, puede ser una barrera, un elemento distorsionador, pero nuestra hipótesis es que hay algunas situaciones donde la gestión de emociones propias y del entorno es tan intensa o tiene que ser tan intensa que quizás la inmersión con realidad virtual inmersiva puede ayudar. En concreto, estamos trabajando en estos escenarios. Ahora estamos en una fase piloto con el manejo de violencia infantil. Aquí de nuevo utilizamos SIA. Los avatares están, digamos, funcionan de acuerdo con unos prompts que introducimos a la inteligencia artificial y de momento la impresión es buena. Los que la están utilizando nos hablan de que es una herramienta realista, que tiene potencial formador y en principio la impresión es muy buena. Pero veremos, como siempre, todo hay que medir.
conseguirlo, ¿no? En resumen, yo os diría que nuestra experiencia nos ha permitido introducir como innovación docente la simulación y de su mano la inteligencia artificial y realidad virtual en el ámbito de la formación. Las claves, en mi opinión, han sido introducirlo dentro de la estructura del hospital, incluirla en la simulación de forma sistemática en los itinerarios formativos de los residentes y la formación de muchos profesionales como docentes. Por lo tanto, y volviendo al principio, tenemos en la simulación una herramienta que nos permite, que se convierte en una oportunidad de aportar innovación a la salud. No solo al entorno de formación, como os estoy explicando. Ahora estamos trabajando también para que la simulación sea un elemento de cambio a nuestro alrededor. Detectamos muchas veces durante las simulaciones errores. Estos errores los ponemos en contacto o los comunicamos, perdón, a la Comisión de Seguridad. Son errores que detectamos en un entorno de simulación, por lo tanto, antes de que lleguen al paciente. Y los recogemos como si fueran en la vida real, porque la intención es que nunca lleguen a pasar en la vida real. También cuando estamos haciendo estas simulaciones detectamos elementos del contexto que pueden interferir en los resultados. Detectamos que faltan protocolos, detectamos que hay barreras arquitectónicas, organizaciones de almacenes que hacen que los procesos sean más largos, menos eficientes. Esto lo ponemos en conocimiento del equipo de procesos y de calidad. Ellos consideran si vale la pena ponerse a trabajar en cambios y luego nos ofrecemos para testar las nuevas propuestas y ver si mejoramos lo que había o no. Esto tiene un nombre. Desde 2017 los australianos lo bautizaron como simulación traslacional. Por lo tanto, es un elemento aquí de innovación en el entorno sanitario, en el entorno asistencial donde se aplica la simulación. Es un laboratorio, por tanto, de innovación no solo docente, sino también organizativa. Para acabar mi reflexión y volviendo al lema o al título de la mesa, ¿cómo formar profesionales para el sistema del futuro? Pues aquí es donde yo creo que coincido mucho con las reflexiones de Luis. Yo creo que la formación tiene que integrar la tecnología que tenemos hoy en día, simulación, realidad virtual, inteligencia artificial. Tiene que ser un aprendizaje inmersivo, adaptativo, continuo, híbrido y profundamente humano. Y la clave elemental, básica, sin ello no avanzamos, son los docentes. Los docentes tienen que ser los arquitectos de este aprendizaje, tienen que diseñar las herramientas, las formaciones, tienen que tener criterio pedagógico, tienen que ser facilitadores, tienen que tener juicio ético, ser capaces de enseñar un uso crítico de la tecnología y eso no lo pueden hacer sin apoyo institucional. Espacios, pero sobre todo tiempo para formarse y tiempo para formar. Y eso es lo que realmente hace cara la simulación o el cambio que tenemos por delante. Más que la tecnología, lo que necesitamos es tiempo. Tiempo para formarnos y para formar. Esto es lo que les quería decir. Me gustaría mucho invitaros a todos vosotros a venir a nuestro centro de simulación. Mientras no podéis venir, este QR os lleva a hacer un paseo virtual por las instalaciones. Muchísimas gracias. No sé si hay 2 minutos, hay un vídeo o lo dejamos para el final. Vamos justos, ¿no? Pues lo dejamos. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Voy a quitar los cascos porque tengo rebote, pero yo espero que me escuchéis bien. Si no, veo a Noelia que me hace esto y reviso. Muchas gracias por la invitación. Pilar, que hace 1000 años que no la vi, pero oye, nos generamos una buena impresión mutuamente. Y nada, agradezco muchísimo que estemos aquí, tanto Noelia como yo, para transmitiros y compartir con vosotros lo que es nuestra experiencia pues, como profesores de universidad, ¿no? No queremos ser muy repetitivas y por tiempo no ir a lo mejor a lo que sea más diferencial nuestro, pero sí, bueno, pues pensamos que es interesante a lo mejor nuestro punto de vista. Decir tiempos de transformación, además está en vuestro eslogan del Congreso, bueno, esto lo sabemos todos, ¿no? Pero quizás hacer un pequeño recorrido para saber la velocidad o ser conscientes de la velocidad a la que se está produciendo, ¿no?
Se empezó con todo esto hace ya muchos años de la transformación digital en empresas, en instituciones, todo el tema de las redes sociales en la ciudadanía y bueno, que sabemos también que a nivel de educativo, pues el impacto que ha tenido especialmente en los jóvenes, en todos, porque lo de la atención que está fragmentada y bueno, explosionada totalmente en la gente joven, también en la gente que ya tenemos unos cuantos años. Seguramente a nivel educativo, donde empezamos a sentir que el sistema estaba como finalizando, ¿no? Un sistema pensado pues para una era industrial y lo habéis repetido varios de vosotros a lo largo de estas jornadas y en esta mesa en concreto también. Nuestros chicos nos lo dicen, que hemos llegado a un momento en el que estamos educando con planes de estudios de hace 10 años y para un futuro que es del 2030, ¿no? Y que notan cómo hay este gap, esa diferencia entre nosotros y lo que ellos están viviendo y percibiendo. Bueno, creo que me vais siguiendo. Aquí lo llamo la bomba atómica porque lo hemos denominado de muchas maneras, incluso se ha comparado con la energía nuclear a la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es una transformación disruptiva, vertiginosa y sustancial. Sustancial, el término aristoteliano no es accidental, cuando empezó sobre todo la inteligencia artificial generativa, allá a finales del 2022, pues hay quien decía que iba a ser otra moda más o que se iba a quedar como en el metaverso, que no iba a ir a más y sin embargo esto es una realidad que está atravesando absolutamente todas las capas de la sociedad y muy específicamente pues las dos capas que quizás sean más importantes, que son las de la salud y la educación por nuestra parte también. ¿Y esto qué conlleva? Pues por un lado una indigestión, ¿no? O sea, somos seres humanos, tenemos una incapacidad para asumir y digerir todo lo que estamos viviendo actualmente. Y bueno, ¿no? A procesar esa velocidad. Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, no sé si os sonará, nos como interpela para que vayamos más deprisa a nivel de sociedad realizando los cambios que él considera que se deben de realizar, porque dice que todas las novedades que vienen tecnológicas de la inteligencia artificial, bueno, pues va a ser todavía más velocidad y con este titular, esta portada salía en The Economist este mismo mes, que puede haber un apocalipsis de los trabajos, ¿no? Quizás no es la situación tan agorera porque al final pues necesitamos como sociedad y los diferentes estamentos cambiar, pero sí que se está transformando todo y se está viendo a niveles de impacto en empleo, sobre todo en el empleo juvenil y esto pues por ejemplo llega a una parte, ¿no? Que a veces se dice que podemos hacer los educadores al respecto, pues bueno, aquí los jóvenes nos han dado una lección porque han sido los que han alzado la voz primero. No sé si habéis visto muchos de vosotros en los discursos de graduación cómo han sido los propios estudiantes los que han empezado a abuchear a todos estos gurús tecnológicos que han ido a dar sus ponencias de graduación, ¿no? Por lo tanto, ya el joven, que al mismo tiempo es el que está utilizando mucho más las tecnologías en general y la inteligencia artificial en particular, se está resistiendo o está pensando en que esto a lo mejor está yendo demasiado rápido sin darle una vuelta, ¿no? En cuanto a los impactos de la IA, podríamos decir 1000 de ellos, pero me voy a concentrar solamente en uno y seguramente todos lo habréis ido escuchando o hablando en diferentes foros. No sé si conocéis el libro de Kahneman, que es Pensar rápido, pensar lento, ¿no? Como los dos sistemas. Hace no mucho salió el estudio de Wharton, que decía que había 3 sistemas ahora, ¿no? Está el pensar rápido, el pensar lento y el artificial. Y aquí, cuando se habla mucho del término de descarga cognitiva, veréis también en muchos sitios delegación cognitiva. A mí me gusta especialmente el de rendición cognitiva, que creo que es el realmente peligroso. Porque rendición o delegación, de alguna manera, lo hemos venido haciendo siempre. El ejemplo así como más inmediato que sale es el uso de los GPS, ¿no? Hacemos una delegación y una descarga cognitiva porque confiamos en que nos va a llevar al sitio que le señalamos. Pero realmente el preocupante, el que está
provocando el que ahora mismo la capacidad de pensamiento, de discernir, esto que hablamos del pensamiento crítico y además el tener juicio y criterio, que son como las claves que se están buscando ahora mismo a la hora de formar sobre todo a la gente joven, se anulan totalmente si hay una rendición cognitiva. Digo especialmente los jóvenes, pero no únicamente. Y digo no únicamente, aunque se está estudiando sobre todo en los jóvenes, bueno, nosotros por diferentes, aquí tenemos también psicología y demás, que se han hecho a personas jóvenes ya han detectado cambios morfológicos importantes a nivel del cerebro, en la forma en la que se aproximan a los problemas y su forma de pensamiento ya se está viendo diferencias. Entonces, bueno, ahora estamos viendo un poco los impactos e intentando ser prudentes y medir también cuánto es el impacto, ¿no? Pero como veis aquí, pues el sistema de intuición, sistema 1, el de deliberación, que es el de pensamiento profundo, si aparece rendición cognitiva se carga a los otros dos y hay que ir a esa última opción, que es la que proponen en Wharton, que es la de híbrida y offloading, ¿no? Me ha parecido ver en algunas de las presentaciones pues que muchos no utilizamos, yo también, aquí Notebook LM, que es una maravilla, que te hace unos resúmenes y visuales para los que no hemos sido dotados del talento artístico y que lo sistematiza y lo visualiza de forma muy clara, ¿no? Entonces, aquí esta parte híbrida de offloading es no dejar de pensar, ser nosotros los que tengamos que seguir siendo conductores y guiar a los estudiantes, a la gente joven o a quien estemos capacitando en ese momento para que sean los propios conductores de estos vehículos, ¿no? Como si fueran Ferraris. La inteligencia artificial en concreto, pueden ser todas las tecnologías, pero en concreto la inteligencia artificial, lo que todos los papers dicen es que si se utiliza bien te potencia a lo máximo, no está la parte del humano aumentado, que se dice, o te puede hacer que generar una merma que te vaya haciendo, o sea, de hecho hay algunos estudios que dicen que por primera vez en la historia asistimos a una generación que no supera en el cociente intelectual a sus predecesores, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que preocupa por un lado. Yo, que soy persona que confío y que siempre la vida sale a flote, creo que aparecerán nuevas formas de pensar y nuevas formas de afrontar todo esto. A nosotros la pregunta que nos moviliza realmente es: ¿queremos alumnos que sean dueños de su vida o siervos de la máquina, ¿no? Se habla mucho, y lo habréis visto, de human in the loop, ¿no? ¿Dónde tiene que quedar el hombre en el bucle este que se utiliza la inteligencia artificial? Si la inteligencia artificial, bueno, en vuestro caso diagnostica mejor, si resuelve mejor, si a lo mejor, bueno, si hace muchas cosas mejor, sin duda quizás las hace y las vaya a hacer mucho mejor que nosotros. Habría que pararse a pensar qué es lo irrenunciable, qué es lo irreemplazable de nosotros, y aquí ha salido también varias ocasiones la parte humana, ¿no? Todo esto que estáis viviendo vosotros ya en la práctica profesional, a nosotros, y bueno, vosotros también estáis en universidades y capacitando, pero lo que nos hace es que las profesiones se están evolucionando, se están resignificando. Esto significa que los planes de estudio tienen que cambiar. La parte curricular también, no solamente la parte metodológica, no solamente la parte de las competencias, sino toda la parte curricular, ¿no? Seguramente, y bueno, ahora Noelia os compartirá lo que nosotros aquí estamos incorporando en la Francisco de Vitoria de los conceptos umbral, saliéndonos un poco de lo que ha sido la enseñanza por contenidos tradicional. Cerrando mi parte, hay una serie de competencias, vosotros habréis hablado mucho de competencias, aquí lo llamamos un poco competencias llave, ya no nos gusta mucho lo de soft skills, human skills, power skills, se les ha puesto muchos nombres, pero bueno, nosotros decimos competencias llave en consonancia con nuevas formas de aprender. Y aquí es muy importante la figura del alumno, porque decíais la centralidad en el paciente y nosotros la centralidad en el estudiante y la centralidad en el que aprende y saber cómo aprende, y son nuevas formas de aprender. Lo decíais, hay una parte
Y aquí nosotros tenemos nuestros contrapesos al respecto. Es verdad que necesitan como contenidos más cortos, un poco más TikTok, ¿no? Yo les llamo a veces generación TikTok, contenidos muy cortos, muy ágiles. Lo que pasa es que eso está trabajando una capa muy superficial del pensamiento y necesitamos también que lleguen a pensamiento profundo, ¿no? Son alumnos, que esto hay que tenerlo en cuenta, lo ponía antes con lo del COVID, donde ahí sí sentimos que se había producido, de hecho, desde entonces hasta ahora a nivel de universidades se ha visto y se han emitido lo que son guías y demás para afrontar lo que es la parte de salud mental de los estudiantes, que esto sí que se ha producido como un especial peso en este tiempo. Y aquí hablamos, ¿no? Pues una tríada de inteligencia, voluntad y afectividad. Esta generación tiene muy, muy fuerte todo el tema de la afectividad. Eso no significa que tengan muy trabajado el tema de la empatía, sin embargo, sí que les afecta todo mucho más. Y esto también es algo que hay que tenerlo en cuenta, no solamente la parte cognitiva, que es la intelectual, sino también la afectiva, ¿no? Y la de voluntad, por supuesto, que decíais antes, trabajar la incertidumbre y yo diría la frustración, a veces he hablado de la resiliencia, ¿no? O sea, cuántas veces nos habremos dado todos con un problema que nos ha trastocado y que hemos tenido que darle muchas vueltas. 3 capas de competencias. La primera, cuando salió sobre todo la inteligencia artificial generativa, había una triada que salía en todas partes, pensamiento crítico, creativo y habilidades socioemocionales. Hay una segunda capa que decimos que es la de resolución de problemas complejos, pero no únicamente. El CEO de NVIDIA, que es una de las empresas de inteligencia artificial más importantes, no solamente habla de resolución, él dice que ya no quiere programadores, que quiere gente que sepa perimetrar bien los problemas, ¿no? Y a mí me pareció como muy agudo y muy fino, ¿no? O sea, la capacidad de discernir. La interdisciplinariedad lo habéis dicho todos vosotros y nosotros lo consideramos básico, y aquí dentro de la interdisciplinariedad tienen que ir otra serie de competencias también asociadas, la comunicación, la resolución de conflictos, el saber trabajar con el que es diferente a nosotros, competencias digitales en la era de la inteligencia artificial no pueden faltar. Y la última capa, que es un poco más para nosotros profunda, tiene que ver con la metacognición, que es, por si no lo sabéis, es cómo somos conscientes de cómo aprendemos y de cómo pensamos, y esto es fundamental, hacerles conscientes. Antes, como nadie nos decía, oye, habéis aprendido esto, y no verbalizábamos ni hacíamos visible lo que habíamos aprendido, ahora hay que hacerlo visible porque están los jóvenes y nosotros también tan aturullados de tanta información que es muy complejo, ¿no? El saber esta es realmente la perla o la esta de oro, pues esto hay que ayudar a visualizarlo, y es una labor de los tutores, mentores, guías, facilitadores, acompañantes, como el nombre que les queramos dar. Frónesis, que viene también de la época de Aristóteles, Sócrates y demás, que es la sabiduría práctica. Esto es porque decimos de la inteligencia artificial, y ahora todo el mundo la utiliza absolutamente para todo, y esto es saber para qué y por qué tengo que utilizar la inteligencia artificial, y me imagino que en vuestro sector pasará igual. No tiene por qué utilizarse siempre y para todo, precisamente para evitar hacer esa pérdida cognitiva que podríamos tener, esa rendición. Y la inteligencia relacional, ¿no? Al final, ese aspecto más humano es donde no nos va a poder sustituir la IA. Y ya para finalizar mi partido y paso a mi compañera Noelia, aquí simplemente había... dos cosas, ¿no? Por una parte, el CEO de NVIDIA también decía una frase de donde tenemos que formarnos o tenemos que ser capaces de llevar a las siguientes generaciones, es que sean capaces de ver lo que hay detrás de las esquinas, ¿no? Es see beyond the corner, que decía en inglés, ¿no? Pues que intentar hacer ese ejercicio, no porque la inteligencia artificial, por ejemplo, no sea predictiva, que lo es, no tiene esa capacidad de imaginación y de configurar escenarios donde, ¿no? Seguimos teniendo una parte intuitiva y de ingenio nosotros que lo podemos decir. Y si la IA dice lo probable, el humano debe crear lo improbable y lo significativo. Y dejo paso aquí a mi compañera Noelia para que se meta más en el caso concreto de lo que es el aprendizaje experiencial, y con resultados también de que esto no se queda en un campo teórico, en un plano teórico, sino también se puede aterrizar. Vale, gracias, Liz.
Bueno, pues gracias, Leire. He venido para algo más que pasar diapositivas, por eso estoy aquí. Y la verdad es que estoy contenta de que me pidiesen que viniese aquí, porque me he sentido bastante interpelada y creo que puedo dar un pequeño ápice de esperanza a mis compañeros de mesa, porque bueno, nosotros somos los responsables de los estudiantes que después llegan al hospital y estoy totalmente de acuerdo. La universidad va muy lenta en el cambio que es necesario. Este cambio se hizo muy visible, la necesidad del cambio se hizo visible con la pandemia, algunos ya veníamos peleando por ello hace más tiempo y ya la inteligencia artificial lo está acelerando, menos mal, porque a lo mejor así nos escuchan a los innovadores, que a veces somos los bichos raros. Entonces, bueno, yo voy a hablaros un caso muy concreto, a mí me gusta aterrizar las cosas, soy muy práctica y hoy voy a hablar de fisiología, que es una asignatura que conocéis la mayoría porque es transversal a todos los grados de ciencias de la salud, de ciencias experimentales, entonces es conocida. Y voy a contar pues cómo he transformado esta asignatura a lo largo de los años, ¿no? Como ha dicho Leire, la universidad está ahora muy volcada en hacer una transformación, ya no solo de las asignaturas, luego os cuento rápidamente un ejemplo de un grado. Vamos a transformar, estamos haciendo una propuesta de modelo formativo de renovación de todos nuestros grados, basados en la parte de conocimiento, una renovación desde los conceptos umbral, la parte de habilidades más pues desde las metodologías y sobre todo desde una evaluación con propósito, y luego también tenemos un pilar muy importante que es la humanización de todas las ciencias. Tenemos muchas asignaturas de humanidades y demás. Entonces, bueno, la fisiología es una asignatura, en mi caso ahora la imparto en el grado de biomedicina, está siendo el pilotaje en este grado, llevo 3 años haciéndolo, con la idea de ahora extrapolarlo a medicina, entre otras, y aparte de todas las dificultades que ya se han comentado aquí, lo relacionado con la inteligencia artificial, la falta de habilidades, esta asignatura tiene sus propias dificultades, como conoceréis, que es una elevada carga cognitiva, es una asignatura complicada por la cantidad de relaciones que hay, ¿no?, dentro de todos los sistemas del organismo, por la abundancia creciente de conocimientos. Yo cada año sigo aprendiendo y cada año pienso, ¿cómo no voy a contar que es que hay 5 canales de potasio en las células marcapasos y no 1 como yo contaba? Luego se enfoca en la enseñanza, por lo menos como la experiencia que yo tenía, era un enfoque muy mecanicista y eso hace que pierdan el aprendizaje holístico, más teleológico del para qué de todo lo que sucede en nuestro cuerpo, y luego la dificultad que tienen los conceptos umbral, la comprensión de los conceptos umbral. Yo siempre, y además yo soy bióloga molecular, me he centrado en el mecanismo y bueno, os contaré enseguida el cambio que he hecho respecto a esto. Para solventar los 2 primeros puntos, la elevada carga cognitiva, el aumento de conocimientos, la llegada de la IA, las habilidades, todo esto más o menos lo fuimos subsanando con un enfoque metodológico bastante participativo que, bueno, Luis ya ha introducido, toda la metodología, el modelo del aula invertida, en el que lo importante en realidad no es el trabajo autónomo, que a mí me encanta contarlo y así pues hago promoción de mi canal, hago vídeos exclusivos para mis estudiantes, pero en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante del aula invertida es el trabajo que hacemos luego en aula. Y lo que nos enseñó la pandemia es que o el trabajo presencial en el aula se cambia y se renueva, o los estudiantes, como este año ha habido muchas publicaciones respecto a esto, que hay mucho absentismo, que los estudiantes no vienen al aula porque han visto que pueden estudiar, o sea, que lo que hace el profesor en el aula suele ser lo mismo que lo que hace cualquier youtuber, por ejemplo. Entonces, pues yo me di cuenta que si sacaba tiempo, si sacaba parte de esa explicación que yo hacía en clase, la trasladaba al tiempo personal del alumno, que además así cada uno lo hace cuando mejor le viene, las veces que necesita ver el vídeo lo repite, pues yo en clase podía hacer cosas realmente prácticas, significativas, retadoras, complicadas, en las que yo puedo ayudar a mi estudiante, ¿no? Y os aseguro que no dejan de venir a clase a pesar de que está todo en vídeos, de que grabo las clases, ellos participan. Entonces, la clase presencial después la dinamizamos con 2 tipos de metodologías, o aprendizaje basado en problemas o aprendizaje cooperativo. Ayer Pilar hizo referencia a lo importante que es trabajar en equipo, pero que nadie nos ha enseñado a trabajar en equipo. Entonces, yo creo que desde la universidad estamos obligados a enseñar a los estudiantes a trabajar en equipos cooperativos, que no es lo mismo que hacer un trabajo en grapa, cada uno su parte y luego lo grapa y te lo entrega, no. En hacer realmente un aprendizaje en grupo importante, incluso transdisciplinar, que luego lo van a necesitar. Entonces, esto sería como lo más importante. Después utilizamos una evaluación con propósito. No solamente se evalúa para comprobar el aprendizaje, también se evalúa para orientar el proceso.
Toda esta evaluación continua tiene que tener un sentido y para potenciar el crecimiento de los estudiantes. Y bueno, aquí os he puesto algunas técnicas didácticas, herramientas, no me voy a volcar en ello. Entonces, con todas estas metodologías que llevo ya bastantes años probando, pues sí, yo conseguí mejorar bastante el rendimiento académico, es decir, las calificaciones, las notas de mis estudiantes, en los diferentes grados en los que lo he implementado, pero de esto que tienes como una medida, algo cualitativo que no sabes medir, pero era bastante consciente de que incluso a pesar de esos buenos resultados, había un tipo de aprendizaje que no estaba consiguiendo en mis estudiantes. Os habrá pasado de corregir un examen, me da una nota, un 7, un 8, tal, y dices, jo, pero las preguntas así más de pensar, más integradoras, no las han captado. Entonces aquí llegó todo el aprendizaje, pues muchas formaciones que nos dan en la universidad, los conceptos umbral, que era esto, y ahí es cuando hicimos, yo he sido una de las primeras en hacerlo, pero ya estamos haciendo muchos compañeros, una transformación, nos hemos atrevido a mover el programa de una asignatura para centrarla en esos conceptos umbral. Como la fisiología la conocéis, estoy segura que si os pido que levantéis la mano, la mayoría que habéis estudiado fisiología aquí lo habéis hecho con ese temario tradicional, que está basado en sistemas, que los sistemas, pues para estudiar anatomía, ¿no?, que es más descriptiva, más estructural, yo creo que tienen bastante sentido. Es muy útil para estudiar fisiología también, así la hemos estudiado todos, pero claro, yo luego las preguntas que yo hacía en el examen, a pesar de que las hayamos trabajado en clase, eran del tipo, pues, dime las causas, consecuencias, mecanismos de compensación de una hiperpotasemia o de una hipotensión. O sea, eran preguntas en las que integrábamos muchos sistemas y lo habíamos trabajado en clase, pero luego ellos, sus contenidos, su tema era sistema cardiovascular, sistema respiratorio, el renal venía unos meses después. Es muy complicado y bueno, pues me animé a cambiar y a decir, pues me voy a salir de los libros, del programa que yo heredé hace 19 años y como veis ahora este es el programa que llevo utilizando los 3 últimos cursos, sí, este también incluido, solo están medidos los 2 anteriores, en el que he dividido la asignatura por funciones y los temas son homeostasis, porque la homeostasis es el principal concepto umbral de mi asignatura, hay más. Y curiosamente no vale con explicar el primer día en 1 minuto, tardas en decir lo que es la homeostasis, ¿no? La describes rápidamente y yo con eso decía, ya está. Y luego sí que sale durante el curso y la palabra clave para entrar en el Sócrates y contestar preguntas es homeostasis, da igual. Entonces, para mí, el haber organizado los temas de manera que ahora estudiamos homeostasis de las concentraciones de oxígeno, homeostasis del pH, homeostasis de la presión arterial, ya solo esa forma de organizarlo y cómo introducimos el tema y cómo estudiamos, no sé si alguien se atreve a decir dónde estoy explicando yo aquí el sistema cardiovascular, el sistema renal, por supuesto que los explico, pero están dentro del tema 6. Y están organizados además por el cuerpo está funcionando para controlar la función motora, controlar las funciones viscerales, controlar la función reproductora. Me ha quedado tiempo, curiosamente, para explicar algo que no estaba en mi temario de fisiología, que es dedicar un par de días a las funciones cognitivas superiores, que ahí también me da pie a meter preguntas de razón abierta, que para nosotros son importantes, preguntas antropológicas, epistemológicas. Y luego dedico mucho tiempo al primer bloque, el que yo daba en un día de introducción, este día que nadie da importancia y que nadie se estudia, que es medio interno, homeostasis, sistemas de retroalimentación. Bueno, pues ahí dedico semanas en explicar bien todos los tipos de receptores, los centros de integración y los efectores, porque así cuando llego a cada tema, este concepto transversal ya lo tienen claro. Me he saltado lo que es, me imagino que todos sabéis que es un concepto umbral, pero el concepto umbral es un concepto fundamental, que es transformador. En el momento que realmente lo comprendes, transforma la manera en la que el estudiante o nosotros mismos aprendemos el resto de la materia, es irreversible y también es problemático, porque genera resistencias, porque a veces son contraintuitivos, a veces no es tan fácil, ¿no? Pero es verdad que cuando consigues que comprendan el concepto, ya se facilita mucho el aprendizaje. Entonces, bueno, esto ha sido como el cambio más radical, porque la metodología es muy importante, las TIC son muy importantes, todo es muy importante, pero para mí eran parches y hasta que no hemos transformado esto no me he quedado un poco más tranquila de, bueno, creo que están aprendiendo ahora ya a integrar. Los resultados, pues fijaos que a pesar de que el rendimiento académico no ha mejorado, incluso el año pasado tuve un poquito más de porcentaje de suspensos, no mucha diferencia, pero sí. Pero si miráis la primera barra azul, esto es el nivel de logro de conocimiento integrador. Lo que fuimos fue aislar un par de preguntas del examen que eran de este tipo que os digo, de más integradoras,
y calcular el porcentaje de logro. Entonces, en el 22-23, que todavía no estaba el modelo renovado, pues casi un 70% de los estudiantes, incluso muchos de esos, porque no tuve un 70% de suspensos, estarían los suspensos en torno al 15, a lo mejor 20% en convocatoria ordinaria, luego mejoran en extraordinaria. Pues aún así casi el 70% tenía un nivel bajo o nulo de conocimiento integrador, de las preguntas que yo consideraba que eran esenciales. Sin embargo, estos 2 años ya de transformación, pues solamente un 19% de los estudiantes no consiguen, o sea, no tienen un nivel suficiente de ese conocimiento. Y lo más interesante es que a los 4 meses, cuando llegan en septiembre, octubre y empiezan tercer curso, les vuelvo a pasar las mismas preguntas, algunas preguntas más memorísticas y unas preguntas con ese conocimiento integrador. Claro, a los 4 meses se supone que no se acuerdan de nada. Bueno, pues como veis aquí en las gráficas naranjas, después de 4 meses, es el último año que lo testé, el 52% de mis estudiantes tenían un nivel medio de conocimiento integrador. Hubiesen sacado un 5, 4 meses después. Cuando el primer año solo un 7% tenía un conocimiento medio, los demás no se acordaban de nada, eran incapaces de decirme una causa o consecuencia de la hiperpotasemia, por ejemplo, que es una de las preguntas que habíamos cambiado. Y en esta gráfica de ahí lo que se ve es que el último año que lo he probado, después de 4 meses, saben más que lo que sabían los del grupo control, que espero que Cristina no sea de ese grupo, ya no recuerdo, pero por ahí andabas, que lo que tenían ese grupo control recién acabada la asignatura, ¿vale? Esto es muy fuerte y esos alumnos sacaron buenas notas igual que los otros, pero lo que yo considero esencial no lo tenían tan bien. Entonces, bueno, para acabar, deciros que esto es un caso concreto de una asignatura, pero si esto se queda ahí en esa individualidad que tenemos siempre los profesores universitarios, pues no llega a ningún sitio. Entonces, ahora estamos inmersos en un proceso de renovación bastante fuerte, como imaginaréis, con mucha resistencia por parte de muchos profesores, porque es mucho trabajo. Entonces, uno de los grados que va más adelantado es el grado de farmacia. Es bastante complejo lo que os muestro, pero bueno, solo deciros que estos puntitos representan, es una matriz de conceptos umbral que han identificado esenciales a lo largo de todo el grado. Primero lo organizaron, los colores significan materias, son conceptos umbral pues, de las materias básicas, ahí está FM, creo que es física y matemáticas, los que son más de química, los que son más de biología. Los han organizado por niveles en función del grado de abstracción, del grado de aplicabilidad y del grado transformador, del efecto transformador que tiene sobre los estudiantes de farmacia, y luego han relacionado, esto ha sido un trabajo de meses, de muchos meses, guiados por la unidad de aprendizaje, el Instituto de Innovación para el Aprendizaje de la Universidad, muchos meses de trabajo en comunidad, esto es muy importante, profesores de todos los cursos se reúnen todos los lunes durante muchos meses para proponer primero su concepto de su asignatura, luego el que está relacionado con la otra asignatura, con la materia. Con esta matriz lo que están viendo, bueno, pues que para un concepto que está en el nivel 2, que es más el enfocado con la biología, pues le están llegando, o sea, necesitan que los estudiantes hayan aprendido esos conceptos umbral de otras asignaturas más estructurales, más básicas, y luego estará conectado con otros niveles superiores, pues a lo mejor ya más de aplicabilidad o más relacionados con la deontología, con la parte más profesional de la farmacia. Claro, ahora el reto está... Ahí todavía no hemos llegado, estamos en ello. Sí que hay 2 facultades, la Politécnica, la Escuela Politécnica de mi universidad y la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno, ya están implantando nuevos modelos, pero, por ejemplo, farmacia ahora está en la fase de diseñar, pero es que hablamos de diseñar, rediseñar un grado completo en base a esto. O sea, eso implica cambiar asignaturas como hemos conocido hasta ahora, fusionarlas, cambiarlas de curso, cambiarlas de orden. Es un trabajo muy integrador. Yo creo que es muy bonito porque nos han hecho partícipes a todos los docentes, nos hemos quejado mucho, pero yo creo que el resultado, o sea, esto requerirá unos años de pilotaje, por supuesto, pero creo que es una propuesta muy valiente y muy necesaria, que no nos queda otra, nos guste o no, porque pues no, por todos los cambios que habéis hablado, porque si queremos que luego los estudiantes, que además me encanta porque aquí yo pensé que me iba a encontrar solo médicos y he escuchado todas las áreas de estudiantes que formamos, ingenieros biomédicos, farmacéuticos, biólogos moleculares, pues todos van a coincidir, van a trabajar juntos, ¿no? Entonces, esto también, de hecho, esto es de grado, pero luego también hacemos reuniones de toda la facultad para sacar proyectos transversales, a todo el grado de complejidad que os podéis imaginar. Y bueno, por eso quería lanzaros ahí ese mensaje de esperanza de estamos en ello, estamos transformando, pero desde los cimientos.
para dar respuesta a los alumnos que nos llegan ahora, que son diferentes, ni malos, ni peores, ni mejores, son diferentes. Y bueno, muchas gracias. Nada más. No sé cómo vamos de tiempo, podemos dedicarle, vamos fatal, ¿no? Pero bueno, yo creo que las 5 no es una buena hora para empezar la siguiente mesa, entonces podemos dedicarle pues igual 10 minutos a hacer alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna crítica? Pilar. Bueno, yo sabía que esta mesa iba a ser muy importante para mí y estoy con Noelia, ¿no? Creo que es la mesa de la esperanza, ¿no? La mesa de que es posible hacerlo de otra manera y que sabemos que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces yo solamente quería compartir una reflexión que los que me conocéis sabéis que lo he dicho muchas veces porque llevo con esto mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de la formación, de que esperamos que estos estudiantes que están en la universidad lleguen a nosotros, encadenemos todos pues ese aprendizaje con seguridad, con simulación, pero la simulación también en la práctica clínica en el medio rural, en cualquier medio, ¿no? Realmente la tecnología es importante para hacer la simulación, pero los seres humanos somos indispensables y los docentes indispensables, ¿no? Creo que eso es así. De todos modos, después de oíros, yo cambiaría el título de la mesa, ¿no? Ya no sé si estamos formando los profesionales que necesitamos o si los docentes somos los docentes que necesitan los profesionales que tendríamos que formar, ¿no? Ya no sé, no lo tengo muy claro, ¿no? Y sobre todo siempre reflexiono en cómo va la evolución. Los niños sabemos que aprenden, y esto está más que demostrado del caso, construyendo su cuerpo, su concepto, su mapa conceptual, ¿no? De manera que a partir de lo que aprenden en cada uno de los escenarios van construyendo su marco teórico global, ¿no? En cambio, los adultos todos sabemos que ya tenemos ese marco global y lo que hacemos es aterrizar, del concepto global intentar deducir cómo cualquier nuevo reto podemos afrontarlo con los conocimientos que tenemos. Sin embargo, pues seguimos enseñando a los adultos como si fueran niños y después nos quejamos de que se comportan como niños. Esa es otra que nos deberíamos hacer mirar, ¿no? Pero realmente, ¿cómo podemos hacer esto y cómo podemos implementar esto cuando los profesionales somos profesionales de la salud? Es verdad que no nos han enseñado a trabajar en equipo, pero tampoco nos han enseñado a ser docentes. A la mayoría hemos aprendido como hemos podido, ¿no? Y hasta aquí hemos llegado así. Ahora esto yo creo que ya no nos sirve y lo que sí tendremos que empezar a pensar, y creo que ACIS es esencial para esto, cómo formamos a los profesionales para que puedan ser docentes, ¿no? Y creo que ese sería un gran paso, ¿no? No centrarnos ya en las respuestas, en esa imagen del siglo pasado que nos ponía Luis, ¿no? Con ese ordenador, con ese culo tan grande y el Harrison, en mi caso el Farreras era, pero el Harrison también me vale, sino que en el fondo nos tenemos que formar para hacernos preguntas, para saber hacer buenas preguntas, ¿no? Ya las respuestas están en cualquier sitio, hay que hacer buenas preguntas para que lo que encontremos sepamos identificarlo, ¿no? ¿Cómo veis vosotros todo este proceso? Y gracias y felicidades, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la clave de lo que estás comentando, que estoy totalmente de acuerdo, que podríamos cambiar el título, podemos hacer otra mesa sobre tutores y el futuro y el pasado de la tutorización o la mentorización, la dijo muy bien Mónica. Somos de las pocas profesiones muy técnicas, altamente técnicas y científicas, que además llevamos mucha más gente, yo no me gusta decir eso de que salvamos vidas, pero que cuidamos vidas sí, que un piloto de avión y que no nos evalúan. No nos evalúan desde que aprobamos la oposición hasta que nos jubilamos. No nos evalúan mientras somos interinos ni mientras somos propietarios.
no ha calado el mensaje de que nuestro trabajo es asistencial y docente, e investigador tendría que ser. Eso no cala, no llega a calar, pero no llega a calar tampoco porque desde las administraciones, que es pública en nuestro caso, y que es la que debe velar por los resultados en salud, tampoco se nos exige. Y bueno, seguramente algunos compañeros si oyen esto dirán, pero ¿tú qué estás diciendo? Lo que creo, lo que pienso. Creo que tenemos derechos, que por supuesto tienen que respetarlos y tendremos que intentar conseguir todo lo que podamos conseguir de conciliación, etcétera, etcétera, pero tenemos que tener deberes. Y mi deber no es solo ser el médico de Xunqueira de Ambía, sí, que sí, y prestar la asistencia sanitaria. También es formar a mis compañeros en la medida que pueda, formar y educar a pacientes y trabajar en comunidad. Y todo eso habrá que intentar poner los medios y las herramientas y exigir a los profesionales, dándoles medios y herramientas y evaluarlos. Y no podemos ser todos iguales, o no deberemos ser todos iguales, y habrá incentivos y habrá compensaciones, y no lo que llevamos hablando muchísimos años, los que también hemos estado en gestión, del café para todos. Porque eso al final lo único que hace, yo creo que es desalentar a los buenos. Yo se lo he dicho ayer a los residentes, os tengo vigilados. Sé lo que pasa, aunque no os lo creáis, me lo sé todo. Sois 52 y sé lo que pasa. Sé el que llega tarde, sé el que se va temprano, sé el que se va 1 hora y media antes porque dice que tiene que comer, que tiene guardia a las 3:30. Sí, hombre, pero comen 25 minutos como como yo y como comen los adjuntos que van a la guardia. Y bueno, quiero decir con estas anécdotas que yo creo que ese paso tendremos que darlo y tendremos que sentirnos cuerpo docente a la vez que cuerpo asistencial y ejecutarlo. Yo te diré que en la universidad yo creo que es todavía más perverso porque ahí sí que está asumido que somos docentes, pero no estamos obligados a formarnos, a enseñar, porque en la universidad somos docentes porque somos doctor en, ¿no? Somos expertos en un área de conocimiento. Yo cuando entré a dar clase, porque era doctora en biología, y yo pensaba, pero nadie va a venir a mi clase para saber cómo lo hago. Me sorprendía mucho esa libertad. Y he tardado muchos años en hacerlo un poco aceptable y en mi caso me he formado bastante porque es vocacional. Y hay mucha formación, que también me sorprendía, que yo decía, ay, me dan cursos gratis todo el tiempo, pero no es obligatoria y además no solo que no sea obligatoria, es que luego en la carrera académica lo que más se nos premia es la investigación, que por supuesto que tenemos que ser investigadores, pero si no se premia la buena docencia o no se acompaña la buena docencia, porque nosotros en los métodos de evaluación también, decías lo de la evaluación, nosotros sí que nos evalúan a los estudiantes, que yo creo que es importantísimo, yo he aprendido mucho de mis evaluaciones, pero en realidad el estudiante tampoco es experto en educación. A veces no percibe lo que realmente la evidencia científica dice que es mejor para él, no lo percibe como algo grato porque eso requiere esfuerzo, ¿no? Entonces, se podría discutir mucho sobre esto. Entonces, yo creo que deberíamos estar forzados a formarnos. Yo hice en su momento un curso para ser profesora de instituto, pero en la universidad no hay esa, a pesar de que sí que se sabe que somos docentes. Entonces, hay compañeros pues, que tienen una vocación, un perfil más investigador y como además no está obligado a hacer esa formación, pues bueno, da clase como lo ha visto siempre. Que yo discuto mucho con mis compañeros, no sé si os pasará, en que al final somos científicos, en mi facultad somos todos científicos, pero prácticamente nadie no busca una evidencia publicada sobre una metodología de aprendizaje que es mejor para su asignatura. Entonces, yo he peleado con compañeros que dicen, no, es que el Flipped Classroom no funciona. Bueno, no te ha funcionado a ti en tu asignatura, has buscado, porque yo sé que hay bibliografía sobre el uso de esta metodología en microbiología y no tenemos esa cultura de buscar la evidencia científica en investigación educativa. Es verdad que ya está cambiando, que estos últimos años, desde el Estudio de Innovación se ha metido bastante caña en esto y la gente ya por lo menos se sabe, intenta publicar, intenta recoger evidencias, pero es que tradicionalmente nos habían enseñado, aunque sabíamos que no había funcionado del todo. Bueno, es proceso de transformación. Bueno, no. Adelante. Yo iba a decir que aquí hay dos planos, ¿no? O sea, uno lo habéis mencionado, que es el sistémico, es el sistema, ¿no? ¿Qué incentivos hay? Y incentivos, pues decir, si no está contemplada la docencia dentro de vuestras funciones, pues claro, siempre será un ejercicio de generosidad, ¿no? De los que creen que tienen que seguir dejando el legado a continuación. Pasa lo mismo en la universidad y en cualquier parte, ¿no? O sea, al final es de rendimiento, es desde que vienen desde la selectividad. En
en el caso, bueno, en muchas de vuestras disciplinas, especialmente en medicina, es que van también contra un examen que es el MIR. Entonces, el incentivo es el rendimiento. Entonces, claro, para nosotros esto es clave porque una cosa es el rendimiento y otra cosa es el aprendizaje y no pueden ir ligados, pero no necesariamente. Bueno, ese es un plano que es más de instituciones y, ¿no? Pero que creo que, bueno, nosotros tenemos que decirlo, se tendría que poder hacer algo, no solamente que fuera un declarativo en este tipo de foros y ya está. Pero luego hay que pensar en qué puede hacer uno en el día a día, ¿no? Y lo que os decía en la parte de, bueno, pues con la inteligencia artificial que puede hacer muchísimas cosas mejor que nosotros, hay una parte que es no ha tenido esa vivencia, no se ha enfrentado, no ha tenido conversaciones con pacientes, no ha sabido hacer preguntas, ¿no? Para saber cuál es su contexto, qué es lo que le está pasando, cuál es su familia, cuáles son sus hábitos, ¿no? Sé que todo esto vosotros lo tenéis muy protocolizado en general, pero sí diría, y esto es muy difícil, enseñarles y trasladar a los que están aprendiendo, a los que vienen, como nuestro bagaje de intuiciones también, porque a veces no tenemos solamente las preguntas correctas, es que ya de tanto haber hecho y haberse fajado con algunos casos, podemos haber desarrollado unas intuiciones. Creo que esto es fundamental, porque si no ellos irán, decía Pilar, a hacer preguntas. Es que cuando tú les dices hay que saber hacer preguntas, se van a la IA, a la inteligencia artificial, a decirle cuál es la pregunta correcta. Entonces hay que enseñarles que va a ser muy difícil que todos los contextos estén metidos en la inteligencia artificial y que tienen a la persona delante y que tienen que... Entonces, esa parte intuitiva es vuestra y ahí es intentar seguir predicando con el ejemplo hasta que también a nivel sistémico cambie todo, ¿no? Yo muy brevemente diría que Pilar ha dado en el clavo. Yo creo que si hablamos de cómo llevar a la práctica el cambio, probablemente hay que empezar por ahí. Y a nosotros nos ha ido bastante bien. Aquello que, hablando de las instituciones sanitarias, aquello que todos los gerentes dicen cuando hablan, porque mi institución tiene 3 grandes pilares, la asistencia, la docencia y la investigación. Mentira. Es asistencia porque es por lo que lo miden, ¿no? Y es lo que comentábamos, la docencia y la investigación sigue dependiendo del altruismo y de las horas libres. Eso no puede ser de ninguna manera. Y lo primero, el primer cambio que tenemos que exigir es que las estructuras, nuestras administraciones, inviertan en los docentes y de una forma muy práctica. Es decir, yo cuando os decía, empezamos a formar a nuestros profesionales en simulación, no era hacerles un máster de 9 meses en simulación. Es que yo no busco que sean expertos en la teoría de la simulación, sino que tengan el conocimiento necesario para poder aplicarlo en su entorno. Y esto lo conseguimos con una formación de 3 días. O los tutores tienen que saber hacer debriefing, pero no ser unos teóricos del debriefing, aplicarlo de forma efectiva. Un día de formación y es suficiente. Luego el que quiera ya profundizará más. Y para esto, por lo tanto, necesitamos que la administración apueste dando tiempo a estos profesionales para formarse, tiempo para formar. Y el otro enemigo, y creo que esto es también extensible a la universidad, me temo mucho, por lo menos hasta donde yo conozco, y esto depende de nosotros y nuestro entorno, es la acomodación, la resistencia al cambio. Esto sigue siendo brutal por parte de los compañeros y también de los CEOs. En los CEOs hay aquella famosa frase de un gerente que dice: ¿qué pasa si invertimos en formar a nuestros profesionales y se nos van? Y alguien le contesta: ¿qué pasa si no los forman y se quedan? ¿No? Bueno, pues hay que invertir en los profesionales en formar, hay que empezar formando a los formadores sin duda, y nosotros la acomodación, pues hay que mover la silla. Esto, porque estamos muertos si no, es así de sencillo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias a Luis, a Noelia, a Mónica y a Leire por acceder a participar en este congreso. Y de nuevo, gracias a Pilar.